Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Abuín. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Hola, Marga. Y de Isabel Baeza, que les habla en el micrófono. Hoy tenemos un invitado especial. Contamos con Pedro Ruy Blas. Pedro Ruy Blas lleva una carrera muy larga, con cosas muy diferentes. Además, ha hecho de la música su vida y de su vida la música. Y lo primero es darle la bienvenida por compartir estos minutos con nosotros. Bienvenido, Pedro. Bien hallados, muchísimas gracias. Pedro, vamos a presentar luego tu último trabajo, un trabajo muy curioso, muy novedoso y además que recoge pues una esencia que también tienes en ti, aunque tienes muchas, porque empezaste desde muy joven, vas a cumplir, según nos decías hace poco, 50 años en el mundo de la música, son muchísimos años, y en esos años has hecho absolutamente de todo. Cuéntanos un poco cómo empezaste. Pues mira, empecé como todos los cantantes normalmente somos como monitos y somos muy miméticos. Entonces empezamos pues copiando lo que oímos por la radio, lo que nos gusta de la música en aquella época. La verdad es que la música siempre estuvo presente en mi vida, en casa, con la radio, con una gramola que había en mi casa en la que yo me subía a una silla y ponía los discos aquellos de baquelita, de zarzuelas, de polcas, de coplas españolas. La música incorporada a los juegos, eso de estar jugando a algo y estar como la música del cine, ¿no? El cine, la radio son las grandes culturas de mi generación, ¿no? Pero además hay otra cosa que también va a estar presente en el último trabajo del que luego hablaremos, y es que siendo muy jovencillo, con 10, 11 años, pues tu hermana se casa con un norteamericano y la música norteamericana, que entonces no se oía desde luego demasiado en nuestro país, entra en tu vida e irrumpe. No solamente la música, creo que la música, la ropa y todo. Sí, es anecdótico, pero es un punto de inflexión en mi vida importante. Cuando mi hermana se casó con este norteamericano, él tenía un magnetofón con docenas de cintas de horas y horas de música americana, que era la música que estaba oyendo cualquier muchacho de cualquier ciudad de Estados Unidos. Entonces yo pasé de escuchar al dúo dinámico o las versiones que hacía de esas canciones americanas, Enrique Guzmán, por ejemplo, que luego yo llegaba a los guateques y decía, ay va, pero si esto yo lo conozco. Eso, unido a cuando aquí nadie llevaba unos pantalones vaqueros, yo llevaba unos Levi's, los Smash malos, aquellos que yo compartía con los chicos de mi barrio. Entonces, de alguna forma, también empecé a estudiar inglés en aquellos años, cuando todo el mundo en el colegio estudiaba francés. Y entonces eso me valió el sobrenombre del americano. El americano, que será y es el trabajo que nos vas a presentar, pero primero, antes de hablar también de la influencia que tiene en ti, pues músicas como el jazz, el blues, verdaderamente la música norteamericana lo tiene. Aparte de esta anécdota, lo has llevado a lo largo de toda tu vida. Hay que hablar, como no, de un éxito que tuviste en el año 70, creo recordar. A los que hirió el amor, fue una canción que fue número 1 y que sonaba así. Como si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Aquí ya vemos esa influencia de música no tanto española, sino viniendo de América, porque ahí hay ya el componente de blues, el componente de jazz. ¿Y cómo creas esta canción? Porque la letra es tuya. A los que hirió el amor era una canción que me ofreció cantar Alain Miló, que se convirtió en mi productor en 1969. Junto con un escritor que se llama Germán Bueno, nos pusimos una noche a hacer una adaptación de esta canción, que era un tema francés, y nos salió una letra prácticamente diferente a la original, para mi gusto mejor. Y se grabó en primavera del 69, una cosa así,
Y yo me fui luego a trabajar con un grupo a Ceuta, a Marruecos, a Ibiza, y me olvidé absolutamente de aquello, ni me acordaba de que había grabado un tema ni nada de nada. Yo no estaba acostumbrado, era la primera vez además que cantaba en castellano, porque yo siempre había cantado en los Canarios y en los grupos y tal, todo canciones en inglés. Y entonces, estando en Ibiza, pasándomelo divinamente, entonces recibí una carta de la compañía de discos diciéndome que, con un billete de avión, que volviera inmediatamente porque el disco estaba en el número 1 y que volviera para hacer televisión. Entonces me quedé así como muy sorprendido. Los chicos del grupo se llevaron un cabreo enorme porque todavía quedaban 2 o 3 semanas de contrato y les dejaba sin cantante, pero al final fueron comprensivos y me perdonaron y me volví para Madrid y de repente me encontré con el éxito así de repente. Y de ahí radio, televisión, y luego en tu carrera hay de todo, porque también hay musicales importantísimos como Jesucristo Superstar, por ejemplo. Sí, todo eso fue a parar a que el siguiente disco que yo hice, después de A los que oirán el amor, que era un single que se llamaba Mi voz es amor, fue censurado y estuve vetado en televisión española por lo menos 3 o 4 años. Eso lo sabe poca gente. Todavía me encuentro con mucha gente por la calle que me dice, pero Pedro, ¿qué hiciste después de A los que oirán el amor? Porque hay otro mundo más allá de la televisión. Si entra usted y ve la carrera que he seguido, pero usted que ha hecho muchas cosas. Lo que pasa es que fue un corte en lo que se proponía ser la carrera brillante de un joven cantante, ¿no? Luego más adelante me reconstruí y empecé ya a meterme un poco en el mundo del jazz y tal. Y luego, como tú bien decías, un poco más adelante ya apareció ante mí el mundo del teatro musical. Pero antes de llegar al jazz, al teatro musical, también hay otros coqueteos con otro tipo de música, también hasta con el flamenco. Por ejemplo, tienes una colaboración, una canción que vamos a oír ahora, muy curiosa, con Hilario Camacho, La niña de los Montoya. Tú me recuerdas al bailar la sonrisa de las olas. Cuando te mueves veo tu cuerpo esmaltado por el agua. Largos cabellos de gitana te extienden por tu espalda. Gaviotas hay en tus manos que de pronto se estremecen de placer y echan a volar, partiendo en busca de la libertad. Esto es pura fusión. Sin duda. Porque aquí hay ya de todo. Es posible, esa era mi intención cuando lo hice y eso llamó la atención de Paco de Lucía, que me invitó a su primera gira, que fuera el percusionista, porque yo en estos discos, aparte de cantar y componer la música, también tocaba percusiones, la batería y alguna guitarra que otra y tal, ¿no? Entonces Paco se sintió interesado por esa forma que yo tenía de hacer y me invitó a ir a su primera gira europea. Y de ahí poco a poco pues fue surgiendo lo que luego fue el sexteto de Paco de Lucía durante muchos años y el éxito enorme mundial que Paco tuvo. Y ahora sí me gustaría entrar en tu nuevo trabajo, El Americano. El Americano es un disco que yo creo que quizá querías hacer hace bastante tiempo porque ahí hay un poco la esencia de la música que te gustan muchas músicas, pero esta especialmente y lo querías hacer. Sí, durante muchos años, sobre todo en mis conciertos en directo, mi repertorio ha sido siempre jazzístico. O sea, ha sido en un 90% canciones pertenecientes al North American Songbook, ¿no? Al gran libro de grandes clásicos y canciones norteamericanas. Entonces me debía un poco hacer un disco todo en inglés, no para España, sino para el mundo. Entonces este disco es El Americano. Este disco tiene una curiosidad y es que hay una amplia selección de canciones que no todas son de jazz, que es quizás lo que más se puede esperar, ¿no? Hay desde Billie Holiday, por ejemplo, hay una versión de Procol Harum, Con su blanca palidez. He encontrado canciones también de soul de ojos azules que se dice, de Tom Jones también, Gino Vanelli, Dinah Washington. Me gustaría saber un poco cómo has conseguido
juntar todo esto? ¿Cómo ha sido el proceso de búsqueda de estos temas? ¿O te han encontrado ellos a ti? Antes hablábamos de Summertime, por ejemplo, ¿no? Un tema que canta todo el mundo menos yo, porque nunca me ha gustado ser demasiado obvio en la elección de los temas. Hay temas preciosos, famosísimos y tal, pero los canta todo el mundo, entonces ya poco puedes aportar. Muchas de estas canciones ya las venía cantando en directo en otras ocasiones, y luego pues no podía faltar un poco del rhythm and blues jazzeado, por así decirlo, con una canción de Bill Withers. El tema de Procol Harum me apetecía hacerlo porque es una canción muy hermosa, no está versionado del modo en que lo he hecho yo, y que he procurado transmitir esa emoción a través del disco. Emoción como esta. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my. What do you? I see man gonna do? Who da da wa da da? Scallywag. Desde luego me encanta esta canción, háblame un poco de ella. Es un tema que pertenece a Porgy and Bess, la gran ópera de George Gershwin. Entonces es un tema que yo lo tenía ganas desde muy jovencito, porque recuerdo que los canarios lo hacían y yo se la veía en el Club Carabel cantar a Teddy Bautista, y hay cientos de versiones de este tema, pero son muy diferentes, le cortan partes. Entonces yo he sido muy fiel al tema tal y como está escrito para la ópera. Es una canción muy peculiar, muy peculiar. Se llama It Ain't Necessarily So, y yo he procurado ser absolutamente fiel a la partitura original, que es un tema muy histriónico, por otro lado, de George Gershwin, ¿no? Otra pieza, otro homenaje, este es a Larry Martin. You can live your life in a crowded city. You can walk alone a crowded street. En dos palabras, defíneme, por favor, esta canción también, que es otro temazo. Pues en un disco de jazz hoy en día de cualquier cantante no puede excluirse de algún modo un tema un poco menos jazzístico en términos rítmicos y ir un poco a las fuentes de lo que es el rhythm and blues y todo esto. Entonces escogí esta canción de Bill Withers, que es uno de los grandes compositores afro-norteamericanos, y es un tema que está ahí muy poco versionado, lo ha hecho muy poca gente, eso también me empujó a hacerlo. Y luego también está el hecho de que es un tema que yo le había pedido a mi querido amigo Larry Martin, amigo mío de más de 40 años, con el que he tenido miles de emociones y de vivencias. Pues un homenaje desde aquí y entonces a Larry Martin. Que estuviera presente en cuerpo y alma, aunque no toca a él, pero él está en la fotografía del disco y está en nuestro corazón. Pues Pedro Ruiz Blas, el americano, un magnífico trabajo, y vamos a despedirnos pues con Su blanca palidez, esta canción que todos hemos escuchado de Procol Harum. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Whiskey the like fandango, turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick, when the crowd called out for more. The room was humming harder, as the ceiling flew away.
when we call out for another drink. The waiter brought a tray.